Y vamos a conversar con don César Litardo, ingeniero César Litardo, el presidente de la Asamblea. Hay varios temas y el primero, aunque sea el antipático tema, pero es con el que hay que comenzar. ¿Cómo está esto de las pugnas internas en país? Finalmente, ¿qué va a resolver o qué plantea usted como uno de los dirigentes más importantes del país hacer con las dos ciudadanas, asambleístas, pues que no votaron como lo había resuelto el bloque? Ya el señor Mendoza, entiendo que se retiró de la coordinación. Sé también que está formando su propio movimiento político. ¿Cómo están las cosas en lo interno? Bueno, buenos días, Jimmy, buenos días a quienes nos ven, a todos ustedes hoy en esta mañana. Primero también unirme a esta felicitación por el Día del Amor, también por el Día del Soltero, que algunos también... mañana celebro, yo celebro mañana, sí, yo celebro mañana. Entonces, mañana es el Día del Soltero. Bueno. No es promoción, pero es realidad, es realidad. Parecería que estuviera en campaña, pero en campaña digo por encontrar pareja. No binomio, pareja. Bueno, por ahora estamos dedicados 100% a la actividad que nos demanda esta gran responsabilidad que tenemos con el país. Pero bueno, sí, la verdad... fue un momento muy, muy complejo al interior nuestro, pero creo que de todos estos procesos internos que involucran un poco de redireccionar y un poco hablar del tema del movimiento son importantes, ¿no? Pasamos de un movimiento en su momento donde había cierto tipo de imposición, un poco una línea fija, a donde hemos tenido la posibilidad de tener algún tipo de procesamiento interno, democrático, pero en este caso que era muy, muy sensible para el país. Nuestra ley había sido clara y en definitiva las dos compañeras han tenido sus sanciones. La asambleísta alterna Pinuquia Colamarco fue expulsada de la bancada nuestra, y la asambleísta Arteaga, casi en igual circunstancias, ha solicitado que dé un paso al costado en la Comisión de Fiscalización y ha sido suspendida indefinidamente nuestra bancada. Y esto lo que nos ha hecho es, a la interna del movimiento y también de la bancada, a repensar las cosas y hablar con claridad. Es decir, quienes están con la idea de seguir en este proceso interno que tenemos, que no tiene ningún problema en quedarse seguramente, y quienes no también, porque me parece que eso es lo más democrático que podemos lograr, pero también estamos claros de que esto debe dar paso, que ya lo hemos estado trabajando, a esa renovación integral, profunda que tiene que haber dentro del movimiento Lanza País. El 29 de febrero está planificado la Convención Nacional, en donde se entiende que se va a hacer una renovación de las autoridades principales, y también después ir evaluando provincia por provincia cuáles han sido los pasos, pero Alianza País no puede quedarse como está, tiene que haber renovación, tiene que haber una nueva ideología, yo pienso de centro hacia la izquierda, tiene que haber un nuevo pensamiento, nuevos liderazgos que agrupen a varios sectores, jóvenes, indígenas, afro, montubios, sectores de todo nivel, sociales, transportación, trabajadores, es decir, a todo nivel. Y eso es un poco el proceso en que nos encontramos y esperemos que en los próximos días ya tengamos novedades al respecto. Ahora, asambleísta Litardo, en el caso, como decía yo hace un momento, del asambleísta Mendoza, ya tiene su movimiento, ¿ya se desafilió de país o no? Bueno, él siempre fue aliado, él era en la asamblea existen dos bancadas, una es AP, es decir, AP... La asamblea, para conformar una bancada oficial, tiene que tener mínimo 15 asambleístas, pues nosotros tenemos una bancada de AP que tenía aproximadamente 20-25 asambleístas, y la otra era AP y aliados, en donde estaba el asambleísta Mendoza, que tiene 22 asambleístas dentro de esa bancada, y Daniel Mendoza era un aliado nuestro que tenía su movimiento en Manabí, que así nosotros lo acogimos, así que Daniel forma parte de la bancada, él ha renunciado a la coordinación, tiene su movimiento que seguramente con todo el derecho de hacerlo, pero sigue en la bancada. Él no ha renunciado a la bancada como correcto. Tal, sigue trabajando en el grupo, así que él ha aceptado su error, ha aceptado públicamente la situación de haberse confiado del voto de la alterna, y en ese concepto, pues nosotros también tenemos que ir construyendo estos diálogos que permitan gobernabilidad interna también en la Asamblea. Pero, presidente Litardo, pero ¿cómo puede funcionar un bloque cuando dentro de ese bloque hay agendas propias? Bueno, eso es lo que hemos ahora ya, como decía, finalmente tomado una decisión mucho más radical. O sea, es decir, hemos hablado con los compañeros, el que no se sienta cómodo dentro de la bancada, simplemente lo manifieste. Nosotros no vamos a detener a nadie, pero quienes ya se quedan en el bloque, respetando, ¿no? Este no es un bloque impositivo. A veces entendemos que hay posiciones que tienen que ver con temas territoriales, que tienen que ver con temas puntuales, hasta ideológicos, en temas, voy a ser exagerado, siendo temas
qué sé yo, tratamos el tema del aborto, entendemos que hay posiciones diferentes. Es entendible, pero cuando hay una posición como esta, donde había que demostrarle al país de cómo poder demostrar públicamente de que todos los problemas que hubieron en las últimas elecciones, de que la provincia de Los Ríos, mi provincia, se entregaron credenciales 74 días después del cierre del proceso electoral, de que se anunciaron varios problemas en temas muy serios, ¿no? de los sistemas digitales, de que el TSE sancionó al CNE, era impresentable que esto no pasara al Pleno de la Asamblea. Una votación crucial. Eso era importante. En esos temas no vamos a tener ningún tipo de contemplación, pero sí cuando haya que discutirlo vamos a discutir como siempre lo hemos hecho, y eso es lo que hemos hecho. Quienes quieren quedarse, se quedan, y quienes no, pues tienen la libertad de buscar su posibilidad de hacer su futuro político, sin que esto signifique que vamos a romper relaciones, que no vamos a conversar. Nosotros dialogamos con todos, pero ya serán las condiciones diferentes. Ya, a ver, asambleísta, presidente de la Asamblea, estamos con don César Litardo. La Asamblea tiene una especie de característica, ¿no? Que es fabricar demasiadas leyes. Aquí en el Ecuador hay 10.000 leyes, 10.000 cuerpos legales de todo, ¿ah? Cada día aparece una ley nueva. ¿Y cuál es el problema? Que lo conversamos un poquito en el corte comercial. Que como no hay un seguimiento de las leyes, hay un montón de leyes que no tienen reglamento, entonces no sirven para nada. No sirven para nada, pero porque no se pueden aplicar, son inaplicables, o sea, son letra muerta. Hay que destrabar al Ecuador. Entonces, están proponiendo pues una ley, entiendo que ya la están tratando, que es de seguimiento de leyes. ¿En qué consiste? ¿Para qué? Y si tiene un número para entender por qué es tan importante hacerles el seguimiento. Sí, bueno, yo pienso y siempre he pensado que la Asamblea tiene que trabajar en leyes de calidad y no de cantidad. A veces, cuando medimos los parlamentos por cuántas leyes aprueban, esas estadísticas me parece que no son las mejores, porque finalmente una reforma de ley puede tener un artículo y ya se la considera una reforma de ley. O versus lo que hicimos el año pasado cuando reformamos el COIP y cuando reformamos el Código de la Democracia, que cada uno tuvo 180 y 160 artículos reformados de manera estructural respectivamente, que eso sí fue una reforma integral. ¿Qué pasa en el país en este momento? Desde 2009 hasta el 2019 se han aprobado 165 iniciativas legales, entre reformas, entre leyes nuevas, de las cuales solo 55 cuentan con reglamento. Es decir, que más de 110 aproximadamente no tienen reglamento. Más o menos, algunas sí, algunas no necesitan reglamento, pero en su gran mayoría necesitan reglamento. Por lo tanto, en su gran mayoría, valga la redundancia, no se pueden aplicar. No se pueden aplicar. Te pongo ejemplos como la ley amazónica, como la ley del adulto mayor, que recién sacó el reglamento la semana pasada, a leyes importantes como la ley de ingenios. Esta semana que estuve visitando el Napo, estuve en Ique, una universidad que tiene un alto nivel de investigación científica y necesita el reglamento de la ley de ingenios para poder tener cooperación internacional y algunas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un sistema realmente, ¿no? Un sistema de seguimiento de la ley que nos va a ayudar en el antes y en el después. En el antes, para que cuando alguien presente una ley, cumpla ciertos requisitos. Primero, si es que esta ley tiene afectación presupuestaria, que también indique la fuente de financiamiento, porque muchas veces pasa que demagógicamente salimos y decimos vamos a esta ley para que ayude a un sector vulnerable del país, pero luego el Estado tiene que buscar de dónde saca la plata. Entonces, el problema, ingeniero, entre otras cosas, es que muchos asambleístas creen que el éxito como asambleísta es promover y plantear y hacer aprobar más leyes. O sea, es un concurso a ver quién hace aprobar más leyes. Entonces el trofeo a fin de, bueno, yo hice aprobar 7 leyes. Y de que a lo mejor de las 7 leyes efectivamente puede pasar como lo que dice ahora el ingeniero Litardo. 2 están reglamentadas, las otras 5 no sirven. No, bastaría con una, pero que sirva al Ecuador y a los ecuatorianos. Claro, en el tema de seguridad, por ejemplo, en las reformas que se hicieron al Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Muchas personas dicen que todavía no se ven los resultados de todo ese trabajo que hizo la Asamblea el año pasado. ¿Cuándo se van a empezar a ver los resultados de todas esas reformas que durante tanto tiempo se discutieron en la Asamblea? Es que yo quiero un poco hacer 2 razonamientos en uno. Primero, que esa percepción ciudadana que existe, que a veces los problemas son por falta de leyes, no es real. Voy a volver al ejemplo de Napo. Estuve conversando con varios alcaldes de esta provincia el día miércoles y yo les decía, aquí está el resultado. Tienen una ley amazónica que le genera a la Amazonía casi 450 millones de dólares adicionales del presupuesto que tenían antes. Pero no soluciona el problema. Es decir, el problema no es la ley, el problema es la aplicación, toda la estructura que implica alrededor de la ley. La semana pasada,
o hace unos 15 días, tuve una reunión con varias autoridades de seguridad y de justicia en mi provincia. Y la policía le decía a la justicia que habían en ese mes detenido 250 personas por varios procesos. Y que la justicia solo había procesado a 5. Entonces, está la ley, pero lo que pasa es que hay un problema de aplicación. Ahí voy a lo del COIP. En el COIP nosotros hemos aprobado muchas de las cosas importantes que se necesitaban. Por ejemplo, en Guayaquil había una fuerte opinión acerca de mostrar el rostro a los delincuentes. Se aprobó esto, es decir, que a quienes se han detenido en fragancia van a ser expuestos sus rostros. La reincidencia como un agravante para quienes entran y salen de las cárceles. Cada vez que hay una persona detenida en este momento, cuando se es detenida por segunda vez, su pena va a ser mayor que la primera sucesivamente, como un agravante. Y varios elementos más. Esto va a estar no pueden salir con medidas sustitutivas, con grilletes electrónicos. En algunos casos de violaciones a menores, en algunos casos de corrupción, se prohíbe este tipo de sanciones. Hemos aprobado algo importantísimo en el COIP. El uso progresivo de la fuerza para la policía, que antes no existía. Y que cuando un policía tiene el uso progresivo de la fuerza, que puede implicar herir o tal vez matar a una persona a la cual está siguiendo en un presunto acto delictivo, no, durante el proceso de la indagación previa no va a ser detenido, va a defenderse en libertad. Esto demuestra que se ha cumplido, pero el COI tiene un tratamiento especial porque esto tiene que ser informado a todo el Sistema Nacional de Justicia y se exige que hayan 6 meses, así que esto entrará en vigencia recién en junio, un poco hasta que, pero bueno, un poco hasta que el sistema se adapte. ¿Por qué no se pudo aplicar de manera inmediata? Porque siempre el COI ha tenido esta particularidad por lo que implica, ¿no? Realmente al todo el sistema nacional, pero es un tema que ya está vigente y que se va a aplicar ahora en este año. Pero en principio se ha hecho. ¿En 2 meses no era suficiente? Esas son las normas. Yo no hago las normas, un poco es lo que establece la misma ley. Bueno, sí hago las normas, sí planteamos las normas nosotros, pero es un poco lo que está establecido en la ley. Pero se ha cumplido. Entonces, lo que yo quiero decir es que no se soluciona, porque finalmente, si es que el sistema de justicia no aplica a rigurosidad estos procesos, no tiene sentido la norma como tal, porque en este momento también existe norma para poder sancionar a un delincuente. No es que no existe. Es no más es que un problema de aplicación, ¿no? Es un problema social. La inseguridad tiene que ver con falta de trabajo, con que el vecino no se organice para un poco su barrio hacerlo más seguro, con que yo veo que al lado de mi casa venden droga y no lo denuncio y eso solapo la delincuencia. O sea, tiene que ver un poco con un montón de cosas que involucran este tema de seguridad. Pero lo que queremos hacer entonces es que esta unidad de seguimiento permita tener un control antes y después. Ya decían el antes, cumplir con estos temas de presupuesto, de que estén las leyes enlazadas a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, etcétera. Y en el post vamos a utilizar una plataforma digital, es decir, una especie de página web, en la cual, una vez que se apruebe la ley, vamos a cargar en esa página web, por decirlo un poco técnicamente, así como nuestro técnico que está aquí. Y decimos, por ejemplo, estamos tratando la ley de pesca en este momento. La ley de pesca va a crear el Sistema Nacional de Pesca, o la ley de emprendimiento que va a crear el Sistema Nacional del Registro de Emprendedores. Ya. Eso tiene que crearse en 3 meses. Entonces se carga eso a la página web y en 2 meses y medio nos dirá no se ha creado, sí se ha creado, y nos vamos tomando. No hay el reglamento. No hay el reglamento, claro. O el presupuesto no se cumplió. Entonces nosotros vamos a tener que, señor del Ministerio de Producción, por favor, cree el sistema que le dice la ley. Tiene usted 15 días para hacerlo, si no la Asamblea tomará acciones. Entonces un poco la idea es que nos vaya alertando de las cosas que tienen que pasar una vez que se aplique la ley para que no quede esto en letra muerta como tal. ¿Y la ley de turismo qué novedades nos trae? ¿En qué beneficia al sector turístico? Es una ley que tiene más de 20 años y será actualizada, que tiene varias aristas. El turismo es muy dinámico en este momento. Ahora para hacer turismo utilizamos herramientas digitales, utilizamos otras acciones más. Por ejemplo, en el mundo se ha hecho muy famoso muy concurrido el turismo vivencial, el turismo gastronómico, el turismo comunitario y ecológico. Sí. Y en el país no existe un solo artículo que hable de estos temas, ¿no? Claro. De cómo incentivamos al turismo comunitario, qué incentivos les damos, qué tasas preferenciales para que se desarrollen les damos. En ese marco lo hemos hecho, hemos recorrido varios lugares icónicos del país para recoger experiencias sobre la ley de turismo, y lo que queremos también es que el turismo sea una fuente importante de desarrollo del país. 1,5 millones de turistas ingresan al año al país. Me parece que tenemos potencial para hacerlo mucho más grande. Y miren, por ejemplo, lo interesante. Estuvimos la semana pasada en Loja y algo que nos decían que deberíamos normar el turismo religioso.
qué interesante ver cómo ¿Hay turismo religioso? Por supuesto, Claro que lo hay, existe turismo claro que lo religioso. hay. Y Hay son, de todo son, tipo. son cosas que no se plantean en la ley, y esto lo vamos obteniendo de estas visitas que hacemos a las provincias, en donde, por ejemplo, en Loja la Virgen del Cisne tiene una En afluencia. Guayas hay lo que se llama la Ruta de la Fe, por ejemplo. Todas las Sí. provincias tienen, claro que Entonces, eso también hay que motivarlo, hay que normarlo, hay que apoyar esta gestión también desde ese punto de vista, porque al final el turismo interno también mueve importantes recursos de personas, y lo que hay que hacer es actualizar. Por ejemplo, hay que discutir el tema ahora del uso de plataformas digitales para compra de paquetes turísticos, etcétera. Todo eso tiene que estar en la ley en este momento, porque son las tendencias que en este Claro. momento existen. Presidente Litardo, permítame hacer una pregunta que espero no se salga del contexto de esta charla. En el Ecuador hay las leyes suficientes y las instituciones adecuadas para defender al consumidor y en general los derechos de los ciudadanos. Daría la impresión que en ocasiones el ciudadano está indefenso en diversas situaciones. Existe normativa, ¿no? Y ahí voy un poco a la aplicación como tal. Hay una ley del consumidor que defiende los derechos del consumidor, incluso de la necesidad de que el consumidor se informe de lo que consume como tal, de la exigencia que Los tiene. servicios básicos, por ejemplo. Sí, los servicios básicos a nivel de ciudades. Sí. Bueno, sí, pero ya es un tema, esa es una Es un responsabilidad tema regional. de los municipios, los GATS, El ahí, local que hay que hacer, porque todo eso tiene que ver con el tema del turismo, porque finalmente, si yo me gano la fama de que tengo un país donde hay gente amable, que atienden bien, la gente va a venir. Con lo que pasa, usted escucha, y voy a poner un ejemplo, escucha siempre de la calidad del servicio en Colombia. Siempre dice que en Colombia se da un buen servicio, que se trata bien al turista, al cliente. Acá deberíamos hacer lo mismo, porque empieza desde ahí, desde la atención. Y si los municipios nos dan el servicio básico, y si no hay la carretera para poder acceder hasta los lugares turísticos, o sea, es todo un complemento integral que tiene que ver en este rubro. Por lo tanto, depende mucho que el ciudadano, que quien trabaja en las actividades turísticas, también entienda de que el cliente que viene, tanto interno como externo, merece ser atendido de mejor manera, porque ese efecto de la publicidad que se da contando cómo nos atendieron, cómo nos recibieron un determinado sector, va a hacer que mucha más gente venga en el futuro. Bueno, finalmente, ingeniero Litardo, usted no fue reelecto, ¿verdad? Esta es su primera. Mi primera ¿Está vez. pensando Así entonces es. en la reelección o todavía no ha pasado eso por su cabeza? Es inevitable. Que es inevitable. La reelección, No, pensarlo. es inevitable que piense en la opción de la reelección, ¿no? Es un tema que siempre está ahí, pero yo digo, es como cuando usted juega en un equipo de fútbol y dice, yo quiero el próximo año ya no jugar aquí, sino jugar en Europa. Claro. Entonces, tiene que hacer las cosas bien primero para luego pensar Claro. en lo otro. Entonces, un poco Obviamente. lo que estamos pensando siempre es hacer las cosas bien desde el espacio que tenemos. Es una gran responsabilidad. Y ya luego, si vemos que hay una posibilidad de ser recto, lo pensaremos en una manera mucho más seria, pero en principio hay que primero trabajar, hay que hacer las cosas bien desde el espacio en que nos encontramos, y habrá momento para pensar en una Oiga, reelección. hay en la reunión que tienen en la Asamblea del 29 van a renovar la directiva nacional del país. Esa es la idea. ¿Y quiénes son los candidatos a reemplazar a Gustavo Baroja? Hay algunos nombres ahí, lo van a discutir este lunes, entiendo. Yo estuve en una reunión el día martes, si no me equivoco, con algunas autoridades, todavía hay algunos nombres, pero... ¿Cuáles son esos nombres, se puede saber? Bueno, no quisiera nombrarlos todavía porque me parece que vieron que no sean públicos. Uno de ellos usted mismo, pues. ¿No? Sí, a mí realmente no, la Secretaría Ejecutiva no está dentro de mis planes. Ah, correcto. No creo que sea responsable tener estas dos altas responsabilidades. Me parece Ya. que no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo de manera eficiente, por lo que implica. Es decir, entiendo que hay que renovar un poco, recorrerse todo el país. Eso demanda tiempo, estructura, y trataremos de estar apoyando ese proceso, pero en definitiva tiene que ser alguien que venga de esta nueva fuerza política, una persona que yo prefiero que sea mujer. De hecho, hay algunos nombres entre hombres y mujeres, pero sí me parece que hay que buscar un hombre que sea de consenso, que permita tener la posibilidad de también darle una nueva fuerza al ¿Y usted no movimiento. aspira, perdón, solamente para terminar de mi parte, a servir de manera más cercana a su patria chica desde algún cargo de elección popular allá en Manabí? En Los Ríos. En Los Ríos, perdón. Bueno, yo he ocupado varios cargos en mi provincia. He sido, desde el profesor universitario, fui por muchos años gerente de la prefectura de Los Ríos, fui concejal de mi ciudad, ahora soy asambleísta por mi provincia, y siempre estamos vigilantes de lo que pasa en nuestra provincia, de los temas internos. Voy frecuentemente, cada 3 semanas, 2 semanas, que mi tiempo me lo permite. Hoy voy a visitar Los Ríos, tenemos ahí un evento en Babahoyo con el señor vicepresidente, y luego iré a visitar a
a mi familia estar el fin de semana allá, así que, y en ese fin de semana aprovecho para conversar con algunas autoridades, amigos, a ver de qué manera podemos empujar algún tipo de acción en favor de la provincia. Siempre estoy pendiente, siempre pendiente de lo que pasa y vemos con mucho agrado ese efecto que siempre recibimos en Los Ríos, que también es importante recibirlo. ¿Y no le seduce la idea de una posible candidatura presidencial? No, realmente... Para nada, eso sí descartado. Descartado, sí. Nosotros tenemos puestos los pies en la tierra y vamos siempre a trabajar paso a paso en nuestra vida, así como lo hemos hecho hasta ahora. Insisto, mi carrera siempre ha sido ascendente, tratando de hacer las cosas bien, tratando de buscar que los objetivos se cumplan, y en ese proceso nos encontramos. Gracias al ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, que nos ha acompañado esta mañana en Teleradio, Radio y Televisión.